Saludos, saludos cordiales, mis hermanos, mis hermanas. Seguimos en nuestra lectura bíblica. Y hoy vamos a estar leyendo un grupo de salmos que nos reflejan dos ideas muy interesantes y muy bonitas, muy bellas. ¿Cuáles son estas dos ideas? Por un lado, se celebra la llegada del rey, es decir, Dios, como hemos estado viendo en los capítulos anteriores, ahora plenamente ha establecido a David como rey sobre todo Israel. Y ahora David también ha tomado Jerusalén como la capital del reino. Entonces, en estos salmos vamos a ver la primera idea, que es la celebración del establecimiento del rey. Y no es cualquier rey, es el rey ungido por Dios. Entonces tenemos la llegada del rey ungido por Dios a Jerusalén. Y la segunda idea que vamos a expresar en estos salmos es la llegada de el arca del pacto a Jerusalén. Entonces estamos en estos salmos recapitulando dos movimientos, dos llegadas. La llegada del rey y la llegada del arca. Y esto tiene un grandísimo significado, porque es una forma de consolidar el reino de Dios desde Israel. En el Antiguo Testamento el reino de Dios era visto como el dominio de Dios sobre la tierra y sobre la gente de esa tierra, es decir, sobre sus súbditos. Entonces el reino de Dios aquí en Israel, en el Antiguo Testamento, era una expresión de que el pacto de Dios con Israel era el ejemplo, la manifestación de cómo su pacto tenía que ser honrado por ese pueblo. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús toma la copa y dice, antes de su muerte en la cruz, dice, esta es la sangre derramada para el establecimiento de un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento este nuevo pacto dice que es para el perdón de muchos, es para que el reino de Dios sea establecido en toda la tierra, ya no solamente en un reino local en Israel, sino que es un reino para todas las naciones. Incluso si nos vamos un poco más allá, en Apocalipsis se nos dice que delante del trono de Dios hay una multitud que nadie puede contar y que es una multitud sacada de todo linaje, pueblo, reino y nación. Entonces hay una línea, hay un plan, hay una meta, que es que el reino de Dios, representado aquí por el establecimiento del reino de David, pero ese reino de Dios era mucho más profundo, tenía una proyección más grande, llegar a toda la tierra y poder cubrir dentro de sus súbditos a gente de todo linaje, pueblo, reino y nación. Así es que, repito, son salmos preciosos y ustedes los van a reconocer porque muchos de estos salmos han sido inspiradores para hacer canciones y realmente son versículos muy bellos que vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, antes de entrar a la reseña de estos salmos, tengamos en cuenta que vamos a estar viendo aquí dos ideas. La idea de la llegada del rey y la idea de la llegada del arca. En el Salmo 1, que es un salmo precioso, personalmente de mis salmos preferidos, se nos presenta a dos grandes personajes, y estos dos grandes personajes van a aparecer varias veces a lo largo del libro de los Salmos. Un personaje es el justo, que en algunos lugares también de los Salmos es presentado como el piadoso o el bienaventurado, el hombre bueno. Pero por otro lado se nos presenta el otro personaje que es el malo, el impío, el escarnecedor, el pecador. Hay varios términos que se utilizan para referirse, pero la idea es la misma. Hay un lado de justicia y hay un lado de maldad. Ahora, ¿quiénes son los justos? Bueno, de acuerdo a este Salmo 1, los justos son aquellos que buscan adorar a Dios y servirle por medio del cumplimiento de su ley. ¿Y quiénes son los malvados? Los malvados son los que desprecian a Dios
porque no quieren seguir su ley, sino que quieren seguir sus propios caminos. Y es muy interesante que este sea el Salmo 1, porque es como una declaración de qué va a encontrar el lector en los Salmos. Va a encontrar esencialmente estas dos ideas. Si quieres establecer tu propia ley, si quieres establecer tus propios caminos, serás visto como una persona que le va a ir mal, que va a estar viviendo en injusticia, que no va a prosperar en nada de lo que hace. Por el otro lado, si te humillas delante de Dios, si buscas servirle solo a Él, si encuentras en la ley de Dios tu delicia, entonces serás bendecido por Dios y serás establecido como un hombre o una mujer justa. Son dos caminos, son dos grandes decisiones y aquí entonces se presenta. Y recordemos lo que dije al principio, estos salmos tienen que ver con el establecimiento del rey. Entonces aquí se nos está indicando que ese justo que medita en la ley de Dios de noche y de día, aquel que en la ley de Dios está su delicia, aquel que es como un árbol plantado junto a orillas del río que da su fruto a tiempo, esa es la visión modelo, la visión de aspiración de santidad y pureza, de bienaventuranza que se espera del rey. ¿Ok? El rey tiene que ser ese árbol plantado junto a orillas del río. Claramente nosotros también ampliamos esa visión para todos los creyentes, pero en el Antiguo Testamento se cantaba como un ideal de justicia para el rey, y eso se ve reflejado en el Salmo 2, que es el salmo hacia el rey, el salmo para el ungido de Dios. Y en este Salmo 2 se nos presenta la idea de que las naciones serán bendecidas si el rey se mantiene puro, si el rey se mantiene también en santidad. Se nos comienza diciendo en los primeros versículos de este Salmo 2 que, ojo, los reyes de la tierra, es decir, los gobernadores de la tierra, recordemos que estamos en la época todavía aquí de David, dicen: rompamos sus ligaduras, desatémonos sus amarras. Es decir, que Dios no nos limite, que Dios no nos venga a decir cómo es que tenemos que vivir. Y eso dice el Salmo, que es ir en contra de Jehová y de su ungido. Es decir, recordemos que la palabra ungido es la palabra que se traduce como Mesías, y que en el Nuevo Testamento es la palabra que se traduce como Cristo. Entonces dice aquí que si los reyes de la tierra se organizan para liberarse de Dios, que el pacto de Dios, que la alianza con Dios no sea con ellos, eso es como ir en contra de Dios y de su ungido. Pero Dios, dice el Salmo, lejos de sentirse amenazado por esa organización de los reyes de la tierra, dice que se ríe, porque Él ha establecido su rey en Sión, su monte santo. Y le ha dicho a su ungido, le ha dicho a su rey: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Que ese es un versículo también usado en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Cuando estemos en el libro de los Hechos, te vas a recordar de este Salmo número 2. Dice que los reyes de la tierra están llamados a servir a Dios con temor. Eso significa sirvan a Dios reconociendo su gloria, reconociendo su majestad, y que deben honrar al Hijo para que el Hijo no se enoje. Eso también lo vamos a ver reflejado en el Nuevo Testamento. Y finaliza este salmo diciendo que bienaventurados son todos aquellos que en Él confían. Y por eso es que este Salmo 2 se ha interpretado en clave mesiánica, entendiendo que aquí el rey, el ungido, se refiere a Jesús. En el Salmo 15 se hace una pregunta: Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Ojo la pregunta: ¿quién morará en tu santo monte?
Y recordemos que lo que hemos venido viendo, David fue establecido como rey. En Jerusalén se vuelve su capital, la capital del reino. Y él ha estado preparando cómo llevar el arca hacia Jerusalén. Pero aquí la reflexión es más profunda. O sea, aquí puede estar el rey, aquí puede estar el arca. Pero permanecer en tu monte santo, Señor, ¿quién lo podrá hacer? Y el Salmo responde, dice, el que anda en integridad, el que practica la justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no le hace mal a su prójimo, el que así vive, no resbalará jamás. En este salmo David hace una reflexión profunda. No es solamente que aquí esté el rey, no es solamente que aquí esté el arca, sino que hay que buscar una justicia superior, una justicia desde el corazón, una justicia que se manifiesta en integridad y en amor al prójimo. En el Salmo 22, que es un salmo que se conoce como el Salmo del inocente que sufre, también ha sido un salmo aplicado a Jesús, pero al momento del sufrimiento de la pasión de Jesús, porque el salmo comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, aquí también tenemos que tener algo en cuenta. Si usted lee todo el salmo, se va a dar cuenta de que sí hay un justo que está sufriendo, pero es un justo que al final recibe reivindicación. Es decir, el fin del salmo nos encontramos con que a pesar del sufrimiento del justo, Dios le da la victoria y también Dios le da la victoria al pueblo. Entonces el Salmo 22 es un salmo que repasa el sufrimiento del inocente, el sufrimiento del justo, pero que también exalta que Dios le dará la victoria. Así es que a pesar de que es un salmo usado para representar mucho del sufrimiento que Jesús iba a tener en la cruz, no se nos olvide que también es un salmo para entender que ese justo va a recibir una herencia y que va a recibir una victoria. Entonces también Jesús sabía muy bien cuando en la cruz habla de este salmo, de que es un salmo de sufrimiento, pero también es un salmo de victoria. Dios mío, tú eres santo, porque tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Es un clamor pidiendo ser liberado ante los maltratos de los enemigos, pero que en ningún momento se olviden que Dios es el Rey, que Él regirá a las naciones y que Dios dará la victoria no solo a su pueblo, sino a las futuras generaciones. Y esto nos esto nos lleva al Salmo 23, conocidísimo Salmo 23, qué belleza de poesía encontramos en este salmo, que es conocido como el Salmo de la confianza, pero generalmente la gente se queda con los primeros versículos, porque en los primeros versículos donde se dice que el Señor es mi pastor, ¿verdad? Nos quedamos como con esa imagen, pero nos cuesta a veces ver la segunda imagen que se presenta en este salmo, que es Dios el Señor como el anfitrión de una fiesta, Dios el Señor como aquel que sirve la mesa en un banquete. Entonces vean qué idea más linda transmite este Salmo 23. Transmite que Dios es el pastor que le sirve también el banquete de fiesta a su pueblo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Y esta es una idea que en el Nuevo Testamento Jesús la reafirma, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Pero luego la segunda parte del Salmo 23 nos dice que Dios unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso era el simbolismo de entrar a una gran fiesta, donde es Dios mismo el que perfuma la cabeza de sus invitados, el que llena sus copas,
el que adereza mesa delante de los enemigos. Está hablando de un banquete, de una fiesta. Y que en la casa de Dios moraré por largos días. Entonces es el salmo de la confianza, y es el salmo que también nos recuerda la alegría, la fiesta, la celebración que es que el arca esté regresando a Jerusalén, el arca del pacto regresando a Jerusalén. Y esto se nos habla en el Salmo 24. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él confían. Qué declaración tan bella. Todo el mundo es propiedad de nuestro Señor. Sí, hay maldad, sí, hay rebeldía, pero eso no le quita a Dios que Él es el Creador, el Señor, el Rey sobre todo. Y dice el Salmo 24, otra pregunta: Señor, ¿quién subirá a tu santo monte? ¿Quién habitará en tu lugar santo? Y el Salmo lo responde diciendo: el limpio de manos, el puro de corazón, ese recibirá bendición y recibirá justicia de parte de Dios. Y se vuelve a recordar este momento de la llegada del arca a Jerusalén, donde el Salmo 24 dice: alcen las puertas, que alcen las puertas, porque está entrando el Rey de Gloria. Recordemos que para ellos el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Es Jehová fuerte y valiente. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Alcen las puertas para que entre el Rey de la Gloria. Y en el Salmo 47 es una continuación de esta idea. Este es el salmo que exalta el establecimiento del reino de Dios. Jehová es rey sobre toda la tierra. Él gobernará todas las naciones, y por lo tanto nos dice el Salmo 47: canten a Dios, canten a Él, cante toda la tierra, porque Él es el rey. El Salmo 68, que es el salmo de David para la protección de Dios, es un salmo que inicia con aquella frase que decía Moisés cuando el arca en el desierto, cuando el arca se levantaba y los levitas movían el arca. Entonces decía en el libro de Números que Moisés hacía una declaración. Bueno, aquí David toma esa declaración y la desarrolla en un salmo. ¿Y cuál era esa declaración? Donde dice: levántate, Señor, sean esparcidos tus enemigos, huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Este salmo entonces es la proclamación de todo el recorrido que ha tenido esta arca desde Sinaí, pasando por toda la época del desierto, hasta llegar ahora a Jerusalén y establecerse en el santuario, establecerse en su tabernáculo, que llegará a convertirse en su templo. Y cuando esto pasa, dice que los justos se alegrarán, que los justos saltarán de alegría, porque Dios es padre de huérfanos, Dios es defensor de las viudas, y que por lo tanto todas las naciones deben rendirse a su reino, a su señorío. Dad a Jehová poder y gloria, porque Él está en su santuario, el Dios de Israel, bendito sea. Así termina este precioso salmo. Y bueno, tremendos estos temas, bellísimos estos temas. Y ya vemos cómo los salmos se conectan con la historia de este pueblo, y cómo nos enseña a nosotros también a alegrarnos en el Señor y recordar eso. Así como en el Antiguo Testamento Él estableció a su rey y estableció el arca en Jerusalén como capital de su reino, ahora en Jesús Él ha establecido a su rey a su derecha, y delante de su trono ahí está el Cordero que ha vencido, el Cordero que es digno, el único que merece nuestra adoración y gloria. ¿Ven qué cosa más bella? En el Antiguo Testamento se estableció un rey en un trono en la tierra, y ahora hay un rey que reina sobre todos desde el trono de los cielos.
qué cosa más bella. Solamente podemos decir gracias Señor, alabado sea tu nombre. Nos vemos mañana.